ya no quieren tener hijos. Y ya no quieren tener hijos porque ya saben que es gasto tras gasto, tras gasto, tras gasto, tras gasto, tras gasto, ¿no? Entonces ya no quieren tener hijos. Y entonces eso hace que la mayor parte de la población para el año de 2050 ya existan 1.500 millones de personas de más de 65 años. Ahora fíjense, el varón empieza a declinar los niveles de producción de testosterona más o menos un 1% después de los 40 años. Un 1%. De modo que si alguien tiene 80 años, ¿cuánto ha declinado su función? Solamente el 40%. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, que un viejito de 80 años todavía tiene una producción hormonal y de gametos del 60%. En cambio, si la comparamos con una mujer de 80 años, y esa mujer no produce gametos ni produce hormonas. ¿Sí ya se dieron cuenta? Bueno, pues el síndrome de Adam es cuando esta disminución de producción se hace evidente. Podría definirse como un cuadro de una deficiencia parcial de andrógenos en sangre a la o a la sensibilidad de la testosterona. Por ejemplo, las células de Leydig son las que empiezan a producir menos testosterona. Y a eso se le llama hipogonadismo masculino. El hipogonadismo puede ser primario, cuando el testículo es el que está mal, o secundario, cuando el testículo está bien, pero el hipotálamo o la hipófisis están mal. ¿Y cuáles son las características del síndrome de Adam? Si ustedes se meten a Google o a YouTube y buscan síndrome de Adam, van a encontrar que hay muchos test de diferentes formas. Bueno, hay un test para saber si ya tienes el síndrome de Adam y vas a ver que sus características clínicas son que el deseo sexual está disminuido y también la calidad de la erección. Fíjense, las erecciones nocturnas prácticamente desaparecen. Cambios de humor con disminuciones concomitantes de la actividad intelectual, todo se les empieza a olvidar, se desorientan, todo el tiempo están cansados, están deprimidos o enojados. Y además empiezan a perder la masa corporal, empiezan a adelgazar mucho, ¿sí? Y pierden la fuerza que tenían antes muscular. Les disminuye el vello púbico, el vello del cuerpo, perdón, y tienen alteraciones de la piel, se empiezan a manchar, les salen pecas, etcétera. Y también sus huesos empiezan a ser más frágiles, que es la osteoporosis, ¿verdad? Y empieza a aparecer la grasa en las vísceras, ¿verdad? Entonces, todas estas son características de una persona que ya tiene el síndrome de Adam. Ahora, no todos los que tienen más de 60 años ya tienen el síndrome de Adam. Solamente el 55%, fíjense. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a los 70 años o más? Pues ya el 75% de los que tienen 70 años ya tienen el síndrome de Adam. Y los que pasan de 75 años, prácticamente todos ya tienen el síndrome de Adam. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya dejaron de producir hormonas? No, todavía producen. ¿Que ya dejaron de producir gametos? No, todavía producen. Entonces, ¿por qué dicen que tienen síndrome de Adam? Porque tienen todas estas cosas. ¿Ya vieron? Aunque sigan produciendo hormonas y sigan produciendo gametos, ya no quieren tener sexo, ya no tienen erecciones adecuadas, están cansados, deprimidos, enojados, todos flacos, sin fuerza, manchas en la piel, huesos débiles y con mucha grasa corporal, visceral. Entonces, todo esto es el síndrome de Adam, lo cual quiere decir que ya están produciendo menos hormonas, pero pues que no han llegado a cero. Y este es uno de los test que les digo. Miren,
la positividad de la encuesta se verifica si contestas la 1 o la 7 positiva o 3 preguntas de las otras positivas. La 1, ¿cuál es? ¿Tiene disminución del deseo sexual? Si contestas que sí, ya tienes síndrome de Adam, ¿sí? Porque ¿qué es lo que habíamos dicho antes en todas las demás clases? A los hombres nos dicen, oye, vamos a tener sexo, y les decimos, sí, órale, vamos. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando ya pierdes eso, pues es que ya tienes el síndrome de Adam. Ya disminuyó tu producción hormonal y ya no te llama la atención. O tus erecciones son menos intensas, igual, ¿verdad? O si contestas 3 de las demás, ¿no? No las voy a leer, pero pues aquí tienen le pueden tomar una captura de pantalla. Bien. Aquí tenemos, fíjense, un ejemplo muy objetivo que esta persona dice, sí, tengo 60 años y sí, tengo el síndrome de Adam. ¿Sí? Vean cómo tiene sus hombros caídos, casi no tiene masa muscular, se ve que pues no, como que no se peinó muy bien y se ve así como que muy bonachón, ¿no? Ya es el típico abuelito, ¿sí se entiende? Sí, sí, lo captan así, quiero ver sus deditos. Sí, muy bien. Ahora vean a este, que también tiene 60 años, pero todavía no tiene el síndrome de Adam. ¿Sí? Porque vean, todavía tiene masa muscular, todavía se cuida el bigote, la barba. Y si a este le dicen, oye, vamos a tener relaciones, seguramente le va a decir, pues órale, vamos. ¿Sí se entiende? Entonces, no necesariamente cuando llegas a los 60 años, ya tienes el síndrome de Adam, ¿verdad? Por eso me regreso. Cuando tienes más de 60, la mitad tienen el síndrome de Adam y la otra mitad no. Cuando tienes más de 70, ya el 75% lo tienen. Y cuando tienes más de 75, prácticamente todos tienen el síndrome de Adam. Y ese fue el